conversación civilizada, de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que esta vez tengamos la oportunidad de conversar con uno de los mayores, más reconocidos, tanto en México como en el mundo, y más queridos también, científicos mexicanos. Es el doctor Antonio Lascano. Doctor Antonio Lascano es doctor en ciencias por la UNAM, y además tiene doctorados honoris causa por la Universidad de Milán, si no me equivoco demasiado, por la Universidad de Valencia en España. Ha impartido cátedra, ha dado clases, ya ha sido profesor, investigador, residente en un montón de países. La verdad, me voy a tomar mucho tiempo. Si digo en Francia, en España, en Cuba, en Suiza, en Rusia, en Estados Unidos. Ha recibido cualquier cantidad de reconocimientos por su trabajo sobre los orígenes de la vida, nada menos, los aspectos químicos de la Tierra primitiva. Por eso también ha sido asesor de la NASA, del Comité Asesor de la NASA para estudios sobre el origen de la vida. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre el Origen, los Orígenes de la Vida. Ha sido el primer latinoamericano que la ha presidido además 2 veces, etcétera. Es miembro del Colegio Nacional, es uno de los emblemas que representan a la ciencia mexicana, y además, si me permite, querido doctor, decirlo así, es un tipazo que ha defendido a capa y espada la ciencia mexicana. Querido doctor, no sabes cómo nos honra tu presencia en esta conversación. Gracias por estar aquí. Mauricio, el agradecido soy yo, de verdad, querido Mauricio. Para equilibrar la presentación tan generosa, le hubieras preguntado a mis detractores qué piensan. Que debes tener un rato largo de detractores, porque te he visto, querido doctor, peleando mucho y bien por la ciencia que se hace en México, por el apoyo que el Estado mexicano debe brindarle, no solo a la ciencia, sino a la transferencia de conocimiento para el desarrollo tecnológico, y te he visto preocupado con ese tema. Déjame empezar por ahí. ¿Qué te preocupa, doctor Lascano, de la política científica que tenemos en este momento en México? Bueno, yo creo que lo más grave es que nunca ha habido una política científica post-revolucionaria. Si uno revisa lo que ocurre, por ejemplo, en la época de Vasconcelos, uno se da cuenta que el Estado asume la responsabilidad de apoyar la cultura. Ahí están los muros que le dieron a Orozco, a Siqueiros, a Diego Rivera. Ahí Sí. están las becas que se le dieron muy tempranamente a muchos de estos pintores, de estos artistas. Sí. Tienes el apoyo real que hubo para la fundación de la Sinfónica Nacional con Carlos Chávez. Hubo claramente una política de apoyo a la cultura. La ciencia se quedó fuera, y la ciencia en realidad ha dependido de muchos vaivenes sexenales. En la época de don Lázaro Cárdenas primero y después de Ávila Camacho, se va institucionalizando un cierto apoyo a la ciencia, pero durante los regímenes del PRI, con el PAN, con Morena, lo que hemos visto son vaivenes terribles. Yo estaba viendo hace rato unas fotografías que me mandó una amiga de cuando 2 veces en los últimos años del sexenio de Peña Nieto salimos a la Marcha de la Ciencia, Sí. justo reclamando que hubiera becas para los estudiantes, que no se cortaran los apoyos. Y yo creo que eso es lo que vuelve más dramático todavía la situación que se ha vivido con la presidencia del licenciado López Obrador. Déjame ir antes de eso, querido doctor. Se ha pensado, durante muchos años se pensó que apoyar a las universidades públicas equivalía a apoyar a los científicos, a la ciencia. Por eso es que la UNAM, el CINVESTAF y mucho más tarde, pero también los centros públicos de investigación,
pues acabaron siendo los únicos centros, que corrígeme, a través de los cuales pues se produce ciencia en México y más o menos se va generando esta transferencia tecnológica, pero es la UNAM, es el POLI y las universidades públicas con una menor capacidad de producción científica, pero eso es lo que hay, es decir, el Estado no se ha planteado, nos dices, una política de ciencia, sino más bien una política de apoyo y de contención universitaria, más como política política. Yo creo que tienes toda la razón. Yo agregaría a tu inventario los institutos de salud. De acuerdo. Desde que se funda el Instituto Nacional de Cardiología con don Ignacio Chávez, se plantea que allí haya investigación, y si uno piensa en nutrición, en enfermedades respiratorias, en cancerología, en fin, digo, el Instituto de Neurología, Sí. en realidad son grandes centros productores de investigación, de formación de jóvenes, no solo en el área de la medicina, sino en las ciencias biomédicas básicas, etcétera. Pero sí, efectivamente, a diferencia de lo que pasa en otros países, la ciencia realmente ha estado dependiendo de instituciones que de una forma u otra son del Estado o apoyadas por el Estado. Y a través de ellas se ha fomentado algún apoyo muy modesto y siempre sometiendo a los científicos a una calidad de vida pues muy mediana, por decirlo menos, a través de estas distintas instituciones de las que estamos hablando. ¿Cuánto nos está quedando de tiempo para este momento? Un minuto más o menos. En este minuto, lo que yo veo ahora, doctor, es la disminución del respaldo a las instituciones, que a su vez transfieren recursos para los científicos, porque pues parece que no nos quieren mucho. Eso es totalmente cierto, y yo, cuando hablas de científicos, agregaría a la comunidad académica, porque cuando se habla de ciencia la gente piensa en telescopios, microscopios o gente haciendo expediciones geológicas, pero la investigación científica en rigor debe incluir desde luego a las ciencias sociales, y yo creo que los problemas que nosotros enfrentamos son muy parecidos a los que se enfrentan en las humanidades, y mucho más acendrados en el caso del arte. Hoy en día, si uno piensa en los museos de arte que tenemos en México, pues estamos fritos. Ahí estamos fritos, absolutamente. Fritos. Déjame hacer aquí un corte, doctor. Ya tenemos el primer segmento. Déjame hacer un corte, regresamos para hablar justo de eso. Vamos a un pequeño corte, no se vayan, es muy, muy breve. Regresamos con el doctor Antonio Lascano, a mucha honra. Estamos de regreso con el doctor Antonio Lascano. Y querido doctor, ¿no estarán pagando justos por pecadores? Déjame explicar esto. Ahora que mencionaste antes de ir al corte a las humanidades, a las ciencias sociales, a la creación artística, que por cierto tiene sus propias vías institucionales de respaldo separadas de las de la investigación científica propiamente dicho. No, pues no somos los que hacemos ciencia social, los que hemos incomodado al poder, y entonces los que hacen ciencias duras, como suele llamarse, están pagando los costos de la crítica que se expresa en medios, en el periódico, en los libros. No, te lo pregunto abiertamente, ¿no están ustedes, los científicos duros, pagando los costos de los científicos sociales? No, yo creo que en realidad, y a mí no me siento orgulloso de ello, pero sí rápidamente me incomodó ver la actitud antiintelectual del presidente. Sí. Es una actitud antiintelectual que se reflejaba en declaraciones, en actitudes, desde
rezarle a los 4 puntos cardinales el día de la toma de posesión, hasta, por ejemplo, una definición de científico que reflejaba que realmente no le interesa, no le entiende del todo, cuando confundió a quienes hacemos hoy en día investigación de cualquier tipo con los científicos que apoyaron a don Porfirio Díaz. Sí, sí, qué desastre fue eso, efectivamente. Así es, pero fue muy revelador, fue Sí, muy revelador. Yo creo que aquí hay un problema de otro tipo y es la recuperación del conocimiento empírico tradicional sí, que tenemos en el país, el manejo de la milpa, la medicina herbolaria, etcétera, sí. no se puede contraponer como lo ha hecho el Estado a la investigación contemporánea. Pongo un ejemplo muy concreto. México tiene una farmacopea basada en la herbolaria que es de una riqueza extraordinaria, Así es. sin igual. Eh, pero eso no está en contradicción necesariamente con que tú utilices las técnicas de biología molecular más audaces, más nuevas, para desarrollar vacunas. Y ha habido aquí un juego de una polarización un poco ridícula. La milpa contra la producción contemporánea de alimentos agrícolas, el conocimiento herbolario tradicional contra la medicina moderna. No, yo creo que hay espacios distintos que son en muchas ocasiones complementarios. Y es que se dice, y parece ser la política que está orientando el CONACYT actual, no sé si se va a seguir llamando CONACYT, pero se sigue llamando, mientras hablamos tú y yo, CONACYT, es decir, porque le van a agregar humanidades y eventualmente cambiará de nombre, pero se piensa en que la ciencia, o eso se dice al menos, debe estar profundamente comprometida con la solución de los problemas nacionales. Y por problemas nacionales se dice los problemas del pueblo, de la gente pobre, de quienes más lo necesitan. Y entonces están imaginando esta idea de agenda de Estado y un consejo de Estado que estaría determinando la orientación de los recursos del Estado a los científicos. ¿Tú eso lo ves con simpatía, doctor? En modo alguno, yo sí veo ciertamente la posibilidad de una agenda de Estado que Sí, asuma la responsabilidad que tiene él, que lleve a que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene como Estado, sí. y que también promueva entre la sociedad ese tipo de situaciones, porque Sí. uno puede ver la confianza que muchísimas sociedades contemporáneas le tienen a la ciencia. Y eso se ve en el caso mexicano, en la multitud de muchachitas, de muchachitos que quieren ser científicos, Sí, que entran a qué las bueno. carreras de ciencia. Pero, por ejemplo, me puse a revisar la agenda de Estado de la que propone, que ha sostenido la doctora Álvarez Bulla, y Sí, por ejemplo, ella habla en contra de la tecnociencia que define como un mecanismo de control ideológico, político, económico de los pueblos, cuando el problema es otro. Ahí el problema es lo que llamamos Big Science, la gran ciencia, que Derek de la Soya, un físico que se convirtió en sociólogo de la ciencia, hizo notar desde los años 60, cuando dijo, va a llegar el momento en que vamos a tener 2 científicos por cada mujer, por cada hombre, por cada niño y por cada perro. Y la ciencia a la que estamos acostumbrados ya no va a ser la misma. No hay una contradicción si tú tienes los mecanismos formales reguladores entre la inversión privada y el apoyo del dinero privado a la ciencia, por un lado. Y por otro lado, ella habla de un concepto que suena muy atractivo, la República de la Ciencia, que sí, desarrolla Michel Polanyi, un físico químico que emigró de la Alemania nazi justo a tiempo, porque ok, él era de familia judía, ok. se establece venturosamente en Inglaterra y probablemente es uno de los grandes sociólogos del aparato científico, aunque cuando uno ve sus propuestas resulta un poco raro que los defienda la doctora Álvarez Bulla. Él compara la ciencia con la libre empresa, cosa que me temo que pocos aceptaríamos hoy, por un lado. Y por otro lado, cuando se descubrió que en muchos foros y medios en donde él participaba
tenían apoyo de la CIA. Entonces él dice, bueno, si lo hubiera sabido de cualquier manera hubiera apoyado a la CIA. Pues Entonces yo claro. me pregunto si el presidente y la doctora Álvarez Bulla saben que están tratando de basar una política científica en un apoyo que nació pervertido por este tipo de organizaciones. Pues bueno, y la NASA, doctor, tú has sido asesor de la NASA, ya me imagino, ¿no? Lo que dirán al respecto, porque está muy ideologizada esta orientación del apoyo del Estado, si es que alguno. Nunca llegamos además al 1% en los gobiernos anteriores, ya lo decías tú, el desastre no es atribuible a este periodo reciente, sino que ha sido un abandono sistemático. Nunca llegamos al 1%, en el sexenio anterior se intentó llegar al 1% con dinero privado y eso empezó a contaminar pues ideológicamente el atisbo de política de ciencia y tecnología. Así es, yo creo que la ciencia pasó de ser un apéndice menor en los informes presidenciales Sí, a ser ahora como un enemigo de clase o algo así, que es un poco raro. Fíjate, un fenómeno que me hacía notar una amiga hace un par de días. Hace 20 años, en el lenguaje popular, te quieres hacer rico, vuélvete político. sí. Hace 10 años, ¿qué? Vas a ser un narco y ahora eres corrupto. Ah, bueno, será sinónimo de científico. Y eso es terrible. Eso es terrible porque a pesar de lo risible que suena, sí te está mostrando Bueno, cómo pueden arraigar en la cultura popular se está una serie de arraigando, prejuicios. Así es. y está arraigando fuerte, doctor. ¿Por qué no hacemos aquí un corte y volvemos a hablar justamente de eso y de la calidad de vida real, de la parte humana de los científicos? Volvemos en un momentito, no se vayan, vamos a seguir conversando con el doctor Antonio Lascano. Estamos de vuelta con el doctor Lascano, que nos ha hecho notar que en realidad nunca ha habido una política científica o de respaldo a la ciencia y la transferencia tecnológica, el desarrollo tecnológico desde hace muchos años, pero ahora además está estigmatizando el trabajo científico por razones ideológicas. Y se cree que, pues sí, en efecto, doctor, que ser científico equivale a volverse rico y a vivir pues en medio del turismo académico, así le llaman, paseando por congresos, dictando conferencias mientras se cobra una fortuna. Esa es la verdad, eso es lo que yo te puedo decir en ciencias sociales que desde luego que no, pero con tu experiencia, ¿eso es verdad o es un estigma de plano? No, esa es una pregunta espléndida. No, yo, todos los científicos, todas las colegas que conozco viven de su trabajo. Habrá alguna que provenga de una familia con recursos personales, qué sé yo, pero todos vivimos de nuestro trabajo y en Así modo es, alguno vivimos como príncipes. Y si así algo es. tiene el aparato académico, es que, y eso lo vivo yo cotidianamente, es que uno se preocupa por el futuro, el desarrollo de nuestros estudiantes. Sí. Yo alguna vez escribí en la revista Nature una carta que me pidieron ellos, donde decía que la ciencia es como el conde Drácula, siempre anda en busca de sangre fresca, de sangre Sí, joven. sí, Y el problema es que las becas nunca son suficientes. Y mira, hay muchos casos, no voy a citar el de mi laboratorio, pero hay muchos casos en los que, por ejemplo, los investigadoras, las jefas de laboratorio, lo que hacen es le pagan por abajo del agua de su sueldo a un estudiante una sí, beca, claro, haciéndole creer que viene de la institución, bueno, cuando la gente sale a congresos, esconde uno a 4 estudiantes en una habitación para 2 para que puedan dormir en el suelo y puedan de esa manera participar en participar. el congreso. Los estudiantes venden donas Sí, o pastelillos para completar para sus viajes o sus tesis. así es. Y los científicos que comienzan, en lugar de tener el estímulo y la certeza económica de que van a poder llevar una vida decorosa, pues viven en condiciones cada vez más precarias.
lo que yo me temo que ha hecho el poder, es decir, el presidente, autoridades como la doctora Álvarez Bulla, es presentar una imagen caricaturesca que invita al linchamiento moral, que Sí. invita a la separación, a la creación de una brecha entre la gente común y corriente y los investigadores, las científicas. Y por otro lado, se dice que hay que crear muchas universidades, Benito Juárez, muchas universidades para que el pueblo pueda estudiar. Y yo me he preguntado, bueno, claro que hay que crear universidades para que cualquier persona pueda estudiar, pero ¿con qué profesores? ¿Quién los va a formar? Porque los profesores, los investigadores no nacen así en plantas, hay que formarlos, hay que crear pues liderazgos como el tuyo para que en torno de esos liderazgos con el tiempo se vaya madurando un grupo amplio de personas que pueden a su vez formar a otros. No se crean universidades haciendo edificios, doctor. Absolutamente, pero déjame recuperar de lo que dijiste, la idea del tiempo y de que se requiere para formar gente, Sí, para desarrollar una comunidad científica. Si uno ve, por ejemplo, la rapidez con la que se generaron las vacunas en países europeos, en Estados Unidos, esto fue porque había programas de investigación en vacunas apoyadas por el Estado, por la empresa privada en universidades desde mucho tiempo atrás, décadas, décadas. Cuando uno ve, sí. por ejemplo, los resultados que se tienen con el acelerador de partículas de Berna en Suiza, esos son proyectos que llevan 30, 40 años. Los telescopios espaciales implican un esfuerzo sostenido. El ejemplo alemán es magnífico, porque en el caso alemán, por ejemplo, el presupuesto científico tiene candados, que significa que aunque en un momento dado haya variaciones en la política científica, los recursos que van a llegar a la comunidad académica no van a disminuir. Eso es. En el caso inglés, por ejemplo, una vez que se superó la brecha terrible de la señora Thatcher, que por cierto era una química y no mala, lo que Sí. me llegaron a contar amigos que la conocieron como colega, el recorte que sufrieron las universidades fue pavoroso Sí. y un resultado muy concreto Qué es paradoja, que ¿no? Fíjate lo que estás diciendo, Thatcher, absolutamente. y nos estamos doliendo del gobierno del presidente López Obrador. Vaya antípodas, pero llegan a la misma conclusión. Hay que recortar, Así es. recortar. Bueno, es que yo nunca tuve esperanzas en el gobierno actual en que fuera un gobierno de izquierda, ni mucho menos, por un lado. Por otro lado, hay obviamente muchos tipos de izquierda, Sí. y yo no sé si el presidente y su gobierno caiga en alguno de ellos, pero ciertamente no es de esa izquierda socialdemócrata que apoya el desarrollo de las universidades, del trabajo académico, de la labor científica. Doctor querido, nos queda un minuto, creo, de programa. En este minuto, poquito más de un minuto, te pido que me ayudes a una cosa en particular, entender dónde está la línea roja, en tu opinión. Por línea roja quiero decir, ¿qué es aquello que de plano no debemos tolerar, que se elimine, se corte, se pierda en México, en términos de la creación científica, de la investigación, de la transferencia tecnológica? ¿Dónde está esa línea roja, en tu opinión, doctor? Bueno, en mi opinión, el punto básico sería no caer en la tentación de jugar con la ideología Okay. para destruir los esfuerzos que han hecho instituciones que son proyectos culturales y científicos de largo plazo, como las universidades. Cuando uno ve, por ejemplo, el esfuerzo sostenido de universidades como la de Guadalajara, donde tú estás, la UNAM, el Politécnico, el CIMPESTAB, esas son creaciones que llevaron Años. décadas, Sí, décadas, sí. y cualquier cosa que afecte a eso tiene que ser absolutamente reprobado, por un lado, y tiene que ser opuesto con los mecanismos que se dan en una democracia, que es el voto, que es la actitud de los legisladores, que es la actitud de la gente que se niegue a perder ese patrimonio. De acuerdo. La ciencia no es un patrimonio estático, la ciencia es un patrimonio siempre creciente, Y es de pero todos. requiere de cuestiones de seguridad, ¿no? Doctor, qué lástima que el tiempo, a propósito de maduración del tiempo, en este caso se nos vaya tan rápido. Es un placer
conversar contigo. Te invito a que vuelvas a este programa, a esta conversación en otro momento. En este momento debemos despedirnos. De verdad ha sido un honor hablar contigo en este momento. Te lo aprecio mucho. Ha sido un honor y un placer para mí, querido Mauricio, de verdad. Te mando un abrazo muy afectuoso. Ahora que ya se puede uno abrazar a distancia y también de cerca con la inmunidad gracias a las vacunas. Así es, querido doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente conversación. Muchísimas gracias. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.